Siendo a mi hermana Viviana, Señor, a mi hermana Mariela, Padre Santo, a mi hermana Ana, en el nombre de Jesús, pedimos que seas tú, Señor, usándoles para tu honra y para tu gloria, fortaleciéndoles, Dios mío, de tal manera que mis hermanas tengan esa libertad, Señor, esa fluidez tuya, Padre, para exponer tu palabra. Señor, ya que yo sé que ellas se han preparado, mi Dios, pero tú, Padre Santo, le vas a, oh Dios mío, bendecir, Señor, llenándoles de ese espíritu tuyo, de esa fortaleza tuya, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y nosotros seremos bendecidos a través de lo que tú les has dado a ellas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Un café. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa una vez más, adorando y glorificando su nombre. En esta noche traemos una lección entre mis hermanas. La lección de esta noche se llama Seguidores de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Juan primero, número 1. Juan capítulo 1. Aleluya. San Juan capítulo 1, y mi punto se va a estar tratando en los versos 29. Vamos a empezar en el 29. Gloria a Dios. Nuestra verdad central es como sigue: seguir a Cristo sin reservas, conducir una vida abundante. Y nuestro objetivo en esta noche es discutir la fe de los primeros discípulos y imitar su ejemplo. Amén. Nuestro texto audio es: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso se encuentra en San Mateo 16:24. Aleluya. En esta noche vamos a estar tratando 3 puntos. Punto número 1 es: reconozca al Cordero de Dios. Punto número 2, siga a Cristo sin titubear. Y número 3, espere una nueva visión. Santo, aleluya. Gloria a Dios. En esta noche a mí me tocó el punto número 1. La fe es una virtud que siempre está en el crecimiento en nuestra vida, pero lo general tendemos a relegarla al plano de lo religioso o espiritual. Pero lo cierto es que cada día operamos bajo ciertos ámbitos de fe. Nosotros ponemos nuestra fe en los dispositivos mecánicos, otras personas y ciertos principios. Sin esa fe seríamos seres solitarios presos del miedo que nunca viven a plenitud. Un ejemplo que quisiera dar en esta noche, estamos hablando como seguidores de Cristo en la fe, los discípulos, ¿verdad? Estamos hablando de los discípulos. En el libro de San Juan, cuando usted, digamos un ejemplo, usted se sube a un elevador de unos 60 pisos más, ¿qué es la confianza de usted? Que vamos a llegar arriba, pero cuando vamos a bajar, confiamos que vamos a bajar levemente, que no vamos a como dicen, de caer de un solo, ¿verdad? Entonces, desciende confiadamente en que llegará abajo suavemente, sin movimientos bruscos, ¿verdad? Y caídas que no sean aceleradas. También otro ejemplo que podemos tener aquí es cuando usted maneja en las autopistas. Usted sale, cuando vamos a trabajar diariamente, salimos confiadamente que usted va a manejar bien y el que está al lado también va a manejar bien, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver
que los otros conductores observarán las medidas de seguridad para su bienestar y el nuestro. Tenemos la fe. Amén. Amén. La confianza. ¿Cuánto más importante es que pongamos nuestra fe en Cristo? Por esta razón, el objetivo de esta lección es inspirarnos a imitar a esta gente que siguió confiadamente a Cristo. Cada uno de estos individuos estaba en diferente estatus de su desarrollo espiritual y ministerio. Sin embargo, todos tuvieron la oportunidad de ser una persona de fe, crecer o estancarse. Por ejemplo, cuando alguien rechaza ese tipo de invitación, su vida espiritual toca fondo poco a poco, pero retrocederá en su fe. Es como si uno estuviera remando en un arroyo y se para uno y dice, ¿sigo o no sigo? Pero no es yo me imagino que no es el momento para que digamos sigo o no sigo. Al contrario, tenemos que seguir a Cristo sin reservas, porque eso nos va a llevar a una vida abundante. Sí, amén. Amén. Sí. Sí, amén. Gloria a Dios. Que si estamos en una prueba, ahí tengo que seguir adelante, sea cualquier prueba, porque sabemos que tenemos la fe de Dios. Si estoy en el mar y viene una tempestad, yo sé que viene la calma, porque Él está con nosotros. ¿Qué es ser un seguidor? ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? Si alguien no pregunta. Alguien que se expone y entrega su voluntad totalmente al Señor. Amén. Amén, así es. Alguien que está dispuesto, ¿verdad?, a seguir al Señor como los discípulos lo hicieron. Como dice nuestro texto, que dice que dejaran todo y lo siguieran, que estuvieran dispuestos a seguirlo a Él. Voy a entrar al punto número 1 que me tocó. Reconozca el Cordero de Dios. Inciso A. Aquí llegó Jesús y vamos a estar leyendo en San Juan capítulo 1, 29 al 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando recordamos el trasfondo de Juan era el bebé milagroso de una pareja de ancianos que habían perdido la esperanza de concebir. Y eso lo podemos ver en Lucas, para confirmarlo. Si alguien me lo pudiera leer, Lucas 1. Uno, 1:5, hermano. amén. Del 5 al 7, por favor. Dice así. Hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén, amén. Amén. Aquí podemos confirmar el nacimiento de Juan. Juan fue escogido para un ministerio particular, ser el precursor de Cristo. Su ministerio era peculiar y directo. Sin ningún temor denunciaba los pecados de la gente a la vez que les llamaba al arrepentimiento. Juan predicaba un estilo de vida santo y recto. Juan respondía a las preguntas de la gente dándole instrucciones que iban desde interesarse por los demás hasta pagar los impuestos.
Aquí estamos hablando, hermanos, de Juan, ¿verdad? Sí, ¿sí me van entendiendo? Amén. El Mateo describe un poquito de Juan. Describe a Juan vestido con una túnica de pelo de camello y un cinto de cuero. Su dieta o comida era establecida por langostas y miel silvestres. Juan bautizaba al otro lado del río Jordán, que quedaba retirado de Jerusalén, pero la gente iba hasta allá a verlo. Muchos de los que iban se arrepentían de sus pecados y eran bautizados. Aquí podemos ver cómo Juan no dudaba en declarar que Jesús es el Mesías prometido. Aquí también vemos cómo Juan bautizaba cuando fue cuestionado acerca de su identidad. Juan respondió que no era Elías ni uno de los profetas, porque podemos saber que le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, no, yo no soy el Mesías, no soy Elías ni profeta. Y eso está en el verso 21, lo podemos ver después si quieren o lo quieren apuntar. Está en el verso 21. Él se describió como el humilde preparador, el que estaba por el que estaba por venir. Aquí podemos ver que Juan era el que estaba preparando el camino para el Señor. Era uno de los discípulos y podemos ver, y vamos a entrar ahorita, que Juan no conocía al Señor Jesús. No conocía su identidad todavía hasta este momento. Voy a iniciar en inciso B. El inciso B. Y vamos a estar leyendo 32. Ok, aquí podemos ver cómo Juan identifica a Jesús. Jesús el Mesías. Juan no lo conocía y nunca lo había visto, como les acabo de explicar. Y nunca lo había visto, aunque sabemos que ellos eran primos. Sí sabíamos eso, ¿verdad? Que eran primos. Sin embargo, cuando lo bautizó fue en ese momento en que Juan conoció la identidad divina de su primo. Versículo 32 y 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre, perdón, estoy en Lucas. Sí, Juan. Okay. Dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la manifestación del Espíritu Santo? Porque sabemos que el bautismo capacitaría a los creyentes para una vida espiritual. Si alguien me podría, una pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante la manifestación del Espíritu Santo? Aquí podemos ver que decía que cuando él bautizara y él mirara, que el Espíritu Santo cayera sobre él, ese sería el Mesías, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles ahora a ustedes, ¿por qué es importante la manifestación del Espíritu Santo? Yo acabo de leer uno que dice, ¿por qué sabemos que el bautismo capacitaría al creyente para una vida espiritual? Pero si alguien... Así es. La manifestación o la llenura del Espíritu Santo, hermana, es importante en todo creyente porque trae capacidad, trae convicción, trae fortaleza, trae lucidez, trae cuántas cosas que el cristiano necesita para poder ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Amén. O sea que sin el Espíritu Santo prácticamente nosotros no funcionaríamos. Tenemos que Hay un verso que dice, decía, yo me voy,
pero les dijo el Consolador. Amén. Que sabemos que el Consolador es el que siempre va a estar, El Espíritu Santo. va a estar con nosotros, que es el Espíritu Santo. En medio de pruebas, tribulaciones, enfermedades, el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos y para fortalecer nuestras vidas. Amén. Y Él dijo, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Inciso C, mi último punto. Dice, un testimonio, y está en Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, aquí podemos ver cómo Juan testificaba de que Jesús era el Cordero de Dios. Juan el Bautista tuvo una semana muy ocupada, como podemos ver. Ustedes pueden leer la historia en la Biblia, porque la gente venía a preguntarle. Por ejemplo, los sacerdotes y levitas venían a preguntarle que si él era el Elías o el Mesías que habría de venir. Y él respondiendo que no, luego Jesús vino, Juan reconoció y lo bautizó en el río Jordán. Al tercer día Juan estaba con sus discípulos y Jesús vuelve a aparecerse. Al ver a Jesús, Juan el Bautista repite la declaración del día anterior y hace que sus discípulos pongan la mirada en Jesús, al decir, este es el Cordero de Dios. Aquí podemos ver que Juan fue uno de los discípulos y trabajó para abrir los caminos para el Señor, para cuando Él llegara, para su venida, y Él pudiera bautizarlo, y ahí mismo podemos ver cuando lo bautizó que fue el Espíritu Santo descendiendo de Él, y fue como lo reconocieron como el Mesías. Amén. Y esta fue una lección y continúa nuestra hermana. Amén.